¿Cómo nació la primera manifestación? ¿Qué existía antes del universo? Antes de las galaxias, de las estrellas, del tiempo y del espacio, incluso antes de que existiera la luz, solo había una realidad infinita, la fuente primera. No era un lugar, ni un ser sentado en un trono, ni una energía limitada. Era la conciencia absoluta, eterna e ilimitada, el origen de toda existencia. Desde tiempos antiguos, filósofos, místicos y sabios han intentado responder una pregunta que parece imposible. Si la fuente era perfecta y completa, ¿por qué comenzó la creación? ¿Qué pudo motivar a una conciencia infinita a manifestar el universo? La respuesta no solo explica el origen de todo lo que existe, también puede revelar el verdadero propósito de nuestra propia existencia. Imagina un océano infinito, tan inmenso que no tiene principio ni final, un océano completamente inmóvil, donde no existe separación alguna. En ese estado no había un yo y un tú. No existía un observador ni algo que pudiera ser observado. Solo había unidad absoluta. Pero dentro de esa unidad apareció un impulso. No fue una necesidad, porque a la fuente no le faltaba nada. No fue soledad, porque donde solo existe la unidad, no puede existir el sentimiento de estar solo. Fue un impulso natural de la conciencia, conocerse a sí misma, a través de la experiencia. Piensa en un artista extraordinario que posee un talento infinito. Aunque no necesite pintar para sentirse completo, llega un momento en que el simple acto de crear se convierte en una expresión de lo que es. No crea porque le haga falta algo, sino porque su naturaleza es expresarse. Del mismo modo, la fuente manifestó la creación no para obtener algo que no tenía, sino para experimentar todas las posibilidades contenidas dentro de su propia infinitud. Ese fue el primer movimiento. No fue una explosión física como describe la ciencia con el Big Bang. Antes de cualquier expansión material, ocurrió una expansión de la conciencia. La primera manifestación no fue materia, fue una intención, un acto consciente mediante el cual la unidad permitió que surgiera la diversidad. En ese instante nació la posibilidad de que existieran dimensiones, energías, universos y formas de vida. Todo comenzó como una idea perfecta dentro de la conciencia infinita. Lo que hoy vemos como galaxias, planetas, seres vivos y civilizaciones es el resultado de ese primer acto de manifestación que ocurrió mucho antes de que existiera el tiempo tal como lo conocemos. Y aquí aparece una idea fascinante. Si todo nació de la misma conciencia, entonces absolutamente todo está conectado. No existe una separación real entre la fuente y la creación. Lo que percibimos como millones de seres diferentes son expresiones de una única conciencia, explorándose desde infinitos puntos de vista. Cada vida, cada experiencia y cada decisión forman parte de ese gran viaje mediante el cual la fuente continúa descubriéndose a sí misma. Si la primera manifestación fue un acto de conciencia, surge una nueva pregunta. ¿Cómo pasó la unidad perfecta a convertirse en la inmensa diversidad que hoy conocemos? ¿En qué momento aparecieron los primeros seres conscientes? La respuesta comienza con una idea que muchas tradiciones espirituales han compartido durante miles de años. La fuente no creó algo separado de ella. Lo que hizo fue proyectar infinitas expresiones de su propia esencia, del mismo modo que el sol proyecta millones de rayos, sin dejar de ser un solo sol. Cada rayo conserva la naturaleza de la luz, aunque parezca independiente. Así, nacieron las primeras chispas de conciencia. No eran seres separados de la fuente, sino extensiones de ella. Cada una contenía la totalidad de la esencia divina, pero contemplada desde una perspectiva única. Era como si un inmenso diamante
reflejara la misma luz en millones de facetas diferentes. La luz seguía siendo una sola, pero cada reflejo mostraba un matiz distinto. En ese momento apareció por primera vez la posibilidad de la experiencia individual. No existía el ego ni el miedo. No había competencia ni sufrimiento. Solo existía la alegría de descubrir nuevos aspectos de la conciencia infinita. Cada chispa exploraba, aprendía y compartía lo vivido con el todo, enriqueciendo la experiencia de la fuente sin dejar jamás de formar parte de ella. Podemos imaginarlo como un inmenso océano que decide formar millones de olas. Cada ola tiene una forma diferente. Algunas son grandes, otras pequeñas. Algunas duran apenas unos segundos y otras recorren enormes distancias. Sin embargo, ninguna deja de ser agua. Aunque una ola pudiera creer que está separada, su verdadera naturaleza siempre sería el océano. Lo mismo ocurre con nosotros. En lo más profundo de nuestro ser, seguimos siendo esa misma conciencia original. La diferencia es que al entrar en el universo de la experiencia, comenzamos un viaje que nos hizo olvidar temporalmente nuestro verdadero origen. ¿Por qué ocurrió ese olvido? Porque sin la sensación de individualidad no existiría una experiencia auténtica. Si una chispa de conciencia recordara constantemente que es la totalidad, no podría vivir el asombro de descubrir, elegir, amar, crear o regresar por voluntad propia. La experiencia perdería su significado. Por eso la aparente separación nunca fue un castigo. Fue una herramienta para hacer posible la experiencia. La fuente no perdió ninguna parte de sí misma. Simplemente decidió contemplarse desde infinitas perspectivas al mismo tiempo. Tal vez por eso, a lo largo de la historia, tantas personas han sentido un vacío que nada material consigue llenar. Ese anhelo profundo no es un error, es el recuerdo silencioso de nuestro verdadero hogar, es la memoria del lugar del que venimos, aunque la mente ya no pueda recordarlo. Y precisamente aquí comienza el siguiente gran capítulo de esta historia. Si la conciencia decidió experimentar la individualidad, ¿cómo apareció la división que dio origen al universo material? ¿En qué momento comenzó el descenso hacia los mundos físicos que hoy conocemos? Esa respuesta nos llevará a comprender por qué olvidamos quiénes somos y cuál es el verdadero propósito de regresar a la fuente. Si todo lo que hemos recorrido hasta ahora es cierto, entonces la historia del universo no comenzó con una explosión de materia, sino con un acto de conciencia. La fuente no creó un mundo separado de ella. Se manifestó en infinitas formas para experimentar todas las posibilidades de la existencia. Nosotros no somos observadores externos de esa creación. Somos parte de ella. Somos una expresión única de la misma conciencia que dio origen a todo. Quizá por eso, en algunos momentos de nuestra vida, sentimos una extraña nostalgia que no sabemos explicar. Es ese impulso silencioso que nos invita a buscar respuestas, a mirar más allá de lo visible y a preguntarnos quiénes somos realmente. Tal vez no sea una simple curiosidad, tal vez sea el recuerdo de nuestro verdadero origen llamándonos de regreso. Pero la historia apenas comienza. Después de la primera manifestación ocurrió un acontecimiento extraordinario que dio origen a la primera identidad consciente. Por primera vez, la conciencia infinita pudo reconocerse a sí misma diciendo, «Yo soy». Ese instante marcó el inicio de una nueva etapa en la evolución de la existencia y abrió la puerta a todo lo que vendría después. En el próximo episodio descubriremos cómo nació el yo soy, qué significa realmente esta expresión y por qué muchas tradiciones espirituales la consideran la primera afirmación de la conciencia. Comprender ese momento
puede cambiar por completo la forma en que entiendes tu propia existencia. Si este video despertó algo dentro de ti, suscríbete a Regreso a la Fuente y acompáñanos en esta serie. En cada episodio iremos reconstruyendo, paso a paso, la historia del origen de la conciencia, desde la primera manifestación hasta el regreso a la fuente. Recuerda siempre esto: antes de tener un nombre, una historia o un cuerpo, ya existía en ti una verdad eterna. Y esa verdad solo necesitaba pronunciar 2 palabras para revelar quién era: yo soy.